Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas que cuenta hoy día, como todos los jueves, con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, acá esperando el fin de semana con aires navideños, se dice, ¿o no? ¿No? No sé. Sí, sí. Ya te Bueno, quedaste frío, una no, lata, no me todo dan una lata, lata. no me dan lata, fíjate. Me gusta que haya una ocasión Ya, y tener un pretexto para reunir en mi casa alguna de mis hijas a comer y regalarnos cosas. Me gusta eso. Lo veo, es un muy bonito bien. ritual, es un bonito ritual simplemente. Independientemente de la religión que uno tenga, es un bonito ritual. Y Así es. bueno, voy a partir con recordándoles lo del niño este, la criatura Ignacio, que está esperando, o sea, su familia está esperando que usted se ponga. Si ya se puso, estupendo. Si se puede poner más veces, mejor. Si no se ha puesto nunca, ¿por qué no unas poquitas lucas transferir? Ahí están los datos para transferirle al papá. A cualquiera nos puede pasar una situación en que necesitamos el apoyo de los demás. A mí me ha pasado N veces y no estaría donde estoy si no fuera por el apoyo de mi hermano o de mi madre cuando vivía o cosas como eso, mi mujer o mis hijas fueron fundamentales cuando, bueno, hace unos años atrás. Eso, así es que pónganse con Ignacio. Y luego continúo con el flamenco este jueves, hoy día, en la noche, un grupo fantástico, bailadores, guitarristas, cantores, cantaores, como dicen ellos, una oportunidad de despedir el año, pero como debe ser, comiendo rico, bebiendo como sargento de artillería, cómodamente en la casa del jamón, a la entradita de Tenderini. Todo es muy cómodo porque usted estaciona en un estacionamiento que está ahí en Agustina. Usted lo ubica donde hay una fuente, frente a Tenderini, donde había antes un cine subterráneo, no más fácil entrar, yo ya lo he hecho, como tanta gente, el auto queda seguro, sale de ahí, camina unos pasos y está en la Casa del Jamón, Tenderini 171, 8:30 este jueves, reserven mesa para que estén cómodos, para que estén bien. Y tercero y finalmente, antes de entrar en materia, mis libros, amigos, el regalo mío para todos ustedes, 9 lucas 900, ha gustado muchísimo. Uno de los libros míos que ha tenido mejores recepción de parte del público es este, La Torre de Papel, que por muchas razones. Lo mismo cabe decir de El Combo, este formado por Insurrección y La Envejezca o Muérase, que es un muy buen consejo. Los dos libros juntos por 24.900. También es una promoción que estamos haciendo. Estamos como viejos pascueros, como lamentablemente yo no me dejo barba, nunca me gustó esa porquería en la cara. Pero en fin, me puedo poner una de algodón hidrófilo americano, una de esas. Podría parecer de viejo pascuero este fin de semana. ¿Qué te parece? Me pongo harto Bueno, algodón para las y fiestas, pegado con, no sé, con alguna cuestión. Bueno, para las nietas, comer un poquito de show, un algo. poquito. Yo voy a hacer los programas igual, entre paréntesis. Las fiestas, para mí no existe nada de eso desde el punto de vista laboral. Yo trabajo igual todos los santos días. Y ahora, dicho esto de los libros, lo del flamenco y lo de la guagua, vamos Empleado del mes. a los primeros puntos de Nicole. A los primeros 2 puntos. No, la verdad siempre tengo más de 10, pero digo dos para que suene correcto, Para para que tranquilizar a no la me gente. manden a callar. Claro, para no asustar. Bueno, vámonos con la política nacional del crimen organizado que anunció con bombo y platillo el presidente Boric. Tú lo tocaste este tema en el programa de ayer, Fernando, y le quiero poner un poquito de contexto político en cuándo es que presentó esta política nacional de crimen organizado más allá de la fecha. Porque al final de cuentas los plazos se cumplen y hay promesas que cumplir. Y resulta que la ministra Toá, ustedes recordarán, lleva trabajando varios meses en lo que ella llamó el Gran Acuerdo por Seguridad de Chile, que es un acuerdo transversal que ella se supone que está buscando a través de mesas de diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos fuerzas del Congreso, y supuestamente ella iba a presentar a fin de año, ¿cuánto nos queda? Nos queda
una semana para fin de año, una semana laboral prácticamente, iba a presentar a fin de año el gran acuerdo de política nacional. De eso, nada. La ministra Toá también anunció que se iba a ingresar y discutir con urgencia la nueva ley de infraestructura crítica. Acuérdense que hay un proyecto en el Congreso que ya está avanzado, pero ya dijo no. Nosotros vamos a hacer una nueva ley de infraestructura crítica, incluso contemplaba a las Fuerzas Armadas en el resguardo de la frontera, pero de eso no ha habido avance. ¿Qué pasa en la macrozona sur? Hoy se volvió a aprobar un nuevo estado de excepción, pero el tiempo se le acaba al gobierno, porque este último estado de excepción aprobado ya fueron menos votos, 77 votos a favor, 26 en contra y 25 se abstuvieron. Ahora, ¿por qué digo que se le acaba el tiempo? Porque se le acaba la paciencia a dos grandes fuerzas que hay acá. Uno, principalmente del oficialismo, que no están de acuerdo con los estados de excepción, no están de acuerdo con seguir dándole atribuciones o espacio a las Fuerzas Armadas, lo que ellos llaman la militarización de la zona sur, pero se formó ahora un nuevo bloque, que son los diputados de la bancada del norte, que quieren que las Fuerzas Armadas resguarden la frontera y resguarden toda la zona de la macrozona norte, como le llaman ahora, producto del aumento exponencial del crimen y de la inseguridad que se vive. Entonces ahora hay una bancada de congresistas por el norte que piden en ese estado de excepción que el gobierno no les ha otorgado. Entonces se le está acabando el tiempo para efectos de esto. Y además, te voy a agregar el último punto, Fernando. Ya va a salir, debiera salir mientras grabamos el programa o saldrá durante la tarde del jueves, las conclusiones o el informe final de la Comisión Especial Investigadora que se constituyó en julio en la Cámara sobre el crimen organizado y delincuencia en el país. Ahora, usted dirá, bueno, pero esas comisiones no tienen tanta importancia. No, porque finalmente no obligan a nada, pero las conclusiones que trae esta comisión especial son bastante graves para el gobierno. Uno, hay capítulos donde se responsabiliza directamente a dos ministerios, al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior. Si uno lee parte del informe que ya está aprobado, se constata negligencia, una palabra que se repite varias veces en el informe, negligencia del Ministerio del Interior y además situaciones reñidas con la legalidad, como por ejemplo el tema de Gendarmería y el Ministerio de Justicia. Cuando se habla de reñidas con la legalidad de una manera elegante, ustedes saben de decir, bueno, acá se pasaron por alto la legalidad y hubo un telefonazo. Se habla también de negligencia a la ANI, que la reestructuraron y la dejaron prácticamente descabezada. Negligencia con el tema de migración. ¿Por qué? Y dan datos concretos. Y ahí ustedes ven que este gobierno, si bien siempre dice que no son los culpables de la situación de inseguridad que vive el país, claro, pero son responsables. Pero sí son culpables de algunas acciones. Por ejemplo, en esta comisión, con respecto a la migración, constata que en marzo el gobierno retiró de tramitación el decreto que establecía algunas categorías migratorias para poder darle un orden a esta migración descontrolada. Ellos sacaron ese decreto. Además, emitieron una circular para dar acceso a residencia a migrantes con permisos temporales. Y entonces uno dice, bueno, ¿son responsables o no son responsables? Sí, son responsables y son culpables de haber hecho estas acciones. Dice que la planificación presupuestaria del próximo año no le da importancia a los organismos que están vinculados a la migración. Habla de la ministra de Justicia con infracciones por falta de deberes, inacción ante el terrorismo, con la nula aplicación de la ley antiterrorista y además violación a los derechos humanos de la gente de la zona de la macrozona sur, a las víctimas principalmente. Entonces, es un informe bastante contundente que va a salir durante estos días y que va a ir a complicar aún más a este gobierno en el tema de seguridad. El presidente Boric, cuando dio a conocer esta política nacional contra el crimen organizado, Fernando, habló de un hito, un gran hito para el país. Habló de una hoja de ruta con acciones, metas y recursos. Y concluye todo esto, tú hablaste de algunas comisiones que va a establecer. Concluyó todo este anuncio el presidente diciendo que a fines de marzo, y esto es un dato relevante,
se van a reunir de nuevo para hacer una revisión del plan y van a convocar una sesión extraordinaria a este nuevo Consejo de Seguridad Nacional para que dé cuenta de los avances durante enero y febrero. Entonces, simplemente no hay nada. Son anuncios, este gobierno es, quizá en su legado. ¿Te acuerdas que siempre hablamos de los legados, que los empiezan a preparar 2 años antes o un año antes que finalicen los gobiernos? Bueno, el legado va a ser los anuncios, al parecer, porque ya varios salieron, no solamente de la oposición, diciendo que esta política nacional del crimen organizado es un decálogo a las buenas intenciones y que en proyectos de ley no hay nada. Tú partiste relatando acerca de todos los anuncios que ha hecho esta entidad llamada Ministro del Interior, la señora Toá, que todavía no responde por el desfalco, por la pérdida de plata en el municipio de Santiago y fue premiada con el cargo el segundo más importante. Tú hablaste de que no ha hecho nada y no se ha sabido más de los anuncios, lo cual viene siendo más o menos una diferencia bastante irrelevante, porque ¿en qué se habrían materializado los anuncios en cualquier caso? Siempre fueron espectrales. Entonces, bueno, no aparecieron los espectros que tampoco habrían servido de mucho. Pero sobre todo tú hablaste de negligencia y aquí yo quiero hacer un comentario sobre esa materia. La negligencia es el dejar de cumplir con un deber que uno sabía que tenía que cumplir, que uno aceptaba que había que cumplir. Negligencia es eso. Estas personas no son negligentes porque a ellos no les interesa cumplir todas estas cuestiones que nos interesan a los chilenos. Ellos no son negligentes, ellos son cómplices. Aquí no hay un tema de responsabilidad, aquí hay un tema de complicidad. Cuando el gobierno trata de sacarse los pillos haciendo anuncios y palabreando hasta el infinito y anunciando nuevas mesas, nuevos consejos, lo está haciendo no porque sean incompetentes, que lo son, pero simplemente porque con esos anuncios están tratando de suplir lo que ellos no quieren hacer. No es que no puedan, no es que no sepan, no quieren. Ellos no quieren intervenir, por ejemplo, en la macrozona sur. Prueba de ello, que en medio de todo este gigantesco palabrerío sobre el crimen organizado no está mencionada la CAM. O sea, la CAM no es una organización de crimen organizado. ¿Qué es lo que es? O sea, tácitamente el señor Boric le está dando la legitimidad de ser una entidad política a la cual hay que ver que mata gente de vez en cuando, pero una entidad política. Son cómplices. Yo sé que tú no, pero hay mucha gente que ve y se nota en sus palabras y en la derecha se nota a cada momento, ven en esto un tema de que no saben, que son incompetentes, que no tienen experiencia, que tienen que aprender, que hagan las cosas una vez por todas. No, pero todavía no entienden que ellos no quieren hacer esas cosas. Ellos no quieren enfrentar la CAM. Ellos no quieren tocar el tema de la inmigración y la inmigración porque para ellos tienen una concepción distinta, cuyo origen está en la señora Bachelet. Vean, relean, vean los videos, todo eso está en YouTube. El concepto que ella tiene para ella, como para funcionarios de los institutos de derechos humanos o de las Naciones Unidas, la inmigración es un derecho humano. La inmigración no se ve como una amenaza a la identidad nacional, a la llegada de delincuentes, se ve como un proceso que debe ser ayudado. Y de hecho, por Dios que se le ayudó con transportes nocturnos de aviones todos los días. Acuérdate en el gobierno de Bachelet, la mujer del Estado, un país acogedor. Entonces, ¿para qué sigo enumerando? El tema de la previsión, lo mismo, complicidad con una ideología que quiere echar abajo las instituciones del modelo neoliberal. Esto no es negligencia, es complicidad. Una complicidad que se trata de disfrazar, como hace cualquier persona que está viendo que se comete un robo y no dice nada porque va a recibir una comisión, digamos, y entonces está ahí de loro, como dicen los ladrones, para distraer la atención, para que la gente mire para otro lado. Y toda la palabrería
Boris tiene ese objetivo. Y fíjate que no es nada raro que para marzo están poniéndole la fecha a lo que tú dijiste, porque resulta que en abril vienen las elecciones de los concejales, si no me equivoco. Entonces, todo esto es una postura mentirosa que tiene un objetivo comunicacional para acreditar al gobierno con nada. ¿Cuántos anuncios, cuántas mesas, cuántos consejos se han anunciado? Perdí la cuenta. Con mucho entusiasmo se recibió la nominación como ministra del Interior a Carolina Toá. ¿Te acuerdas que decía por fin una persona que tiene más experiencia? Hasta este minuto, la única diferencia entre Carolina Toá y la ministra Sichel es que Carolina Toá no mete las patas hablando de la manera en que lo hacía Sichel, porque Sichel hablaba mal. Sichel se ponía nerviosa, le gritaba la voz cuando empezó a fallar, no sabía qué decir. Y en el caso de Carolina Toá, sabe rellenar muy bien, pero para efectos de lo que ha hecho, de lo que le concierne y de lo que es parte de su responsabilidad con respecto a la seguridad, solo anuncio. Y mira lo que están preparando, que esto ya no es parte de los anuncios. Dentro de esta gran batería, se supone, de proyectos que deberían entrar para fortalecer esta política de seguridad nacional, está la ley de inteligencia, que es una ley que nos rige desde el año 2004, pero que desde el 2018 hay proyectos ya en trámite en el Congreso para poder mejorar. Pero se filtró, bueno, no sé si se filtró, pero se supo que el gobierno estaba preparando modificación a la ley de inteligencia que deberían entrar la próxima semana, porque el tiempo ya se les acaba, y su principal apuesta, mira hacia dónde miran, miren dónde está el eje, dónde está el enfoque, es crear el encargado nacional de inteligencia, que el diario La Tercera tituló como el zar de inteligencia, exacto. Este encargado sería una persona que reportaría directamente al presidente y manejaría la coordinación de las direcciones operativas de las Fuerzas Armadas. Y saltaron las alarmas, por supuesto, porque no va hacia allá el mejorar la ley de inteligencia. Este personaje o este nuevo cargo, imagínate, sería elegido directamente por el presidente, es decir, sería un cargo político o, por último, político y de amistad, reportaría directamente al presidente, pero además manejaría información tremendamente sensible, estaría en manos de esta persona y del presidente. Una sola persona a cargo de la información más importante del país. Cuando en general lo que se está tratando de hacer con la ley de inteligencia o lo que se ha discutido no es crear una persona que esté por encima de todo y que le reporte directamente al presidente, sino crear un sistema de inteligencia. Porque para que sea inteligente tiene que ser un sistema jerárquico, con distintas exigencias, con distintas responsabilidades, que manejen distintas informaciones. Cuando una persona concentra todo, es tremendamente peligroso para el país, sea el presidente o sea el SAT. Por eso se necesita un sistema. No va a concentrar mucho por las razones que te voy a dar después de atender. Va a estar bastante pobre de información el hombre. Voy a ir a mi primer bloque, que lo inicio con inviertaenusa.cl, este sitio norteamericano, chileno-norteamericano en realidad, que le facilita las inversiones en Estados Unidos en todos los sentidos habido y por haber. Le ofrece miles de opciones para que usted coja en el campo de la franquicia, otros montones, cientos, miles de opciones inmobiliarias para que compre un terreno en Colorado, en Wyoming, en Montana, un departamento no sé dónde, en Florida, donde van tanta gente de vacaciones, Miami. Hay mucha gente que le encanta ir para allá, qué sé yo, Nueva York, todo. Le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito allí, le puede conseguir una vicerresidencia, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. El paquete completo, estimado amigo, es en inviertaenusa.cl. Y para eso hay que saber inglés, sí, pues, hay que saber inglés de verdad, ¿no? Y si usted todavía no está en ese nivel, yo le sugiero que se contacte con entrenainglés.com, una academia donde las clases las dan profesores de inglés que saben, por lo tanto, inglés, que saben enseñar inglés. Las clases son online, esas las hace muy potente y todas las ventajas. Fuera de eso, entrenainglés.com tiene un plan de verano, 24 clases por 397 lucas, eso son como 16 lucas por clase, súper accesible, súper razonable, para que usted realmente en 24 clases esté montado en el inglés, por lo menos oral. Escribir poesía en inglés ya es otra historia, pero esas clases las voy a dar yo. Plan de verano, 24 clases, 397 lucas, estimados amigos.
Y continúo con un software financiero, contable y administrativo para el manejo de empresas de todos los tamaños. Se llama Kame ERP. Sirve para todo porque controla cuestiones financieras, de contabilidad, de manejo de stock, la relación con el servicio de impuestos internos, con los bancos, con Mercado Libre, incluso se integra. Es un súper cerebro financiero que lo va a ayudar muchísimo a manejar mejor su empresa. Kame ERP, póngase en contacto ya. Sigo con espacioajedrez.com, que está esperándolo a usted para que se haga de un regalo que va a ser muy importante para ese niño inteligente que hay en su familia, que se puede pasmar de tanto contactarse con los que no son tan inteligentes. Las cosas tienden a rebajar, no a subir. Por lo tanto, fortifique su inteligencia con el ajedrez. El ajedrez fortifica la inteligencia porque lo adiestra, tal como en un gimnasio usted fortifica sus músculos por el ejercicio. El ajedrez además es entretenido, el cabro lo pasa bien. Estos productos que están ahí están súper rebajados. Esta es la segunda partida, la primera ya se agotó y cada uno de los productos viene con 3 membresías a cursos y actividades en espacioajedrez.com. Se están iniciando, están por iniciarse cursos de distinto nivel, todos muy accesibles también para toda clase de personas. En fin, entre a ver todo lo que hay en espacioajedrez.com y termino el bloque con compreoro.cl para los que quieren comprarse una póliza de seguro financiera, teniendo en sus manos metales preciosos como el oro y la plata en la forma de lingotes o de moneda, en el caso del oro, todos 24 quilates, certificado por la Universidad Católica. Amigos, tener algo en las manos, no que esté volando en alguna bolsa, una cosa media inasible, digamos, es muy tranquilizador. Tener algo que tiene un valor intrínseco, que usted lo puede transportar y lo vende donde quiere, es muy tranquilizador. Estos tiempos, bueno, hay que juntar tarros de atún, agua y oro y plata, llegado el caso, estimados amigos. Tú estabas diciendo que doña Carolina Tobá no ha aportado nada, salvo que es mejor charlatana, que no le tiemblan los labios cuando charlatanea, ¿no es cierto? Efectivamente, eso es lo único que puede aportar. Nadie de ellos aporta nada, ni jamás van a aportar. No han podido seguir adelante con su revolución, se les trancó, se les pasmó, se les chingó con el 4 de septiembre. Ahí estaba la clave, en ese proyecto estaba todo, estimados amigos. ¿Qué van a hacer ahora? Realmente ni ellos lo saben. Tampoco quieren tomar en cuenta las necesidades del modelo neoliberal porque supuestamente lo quieren demoler. Entonces no pueden hacer ni una cosa ni la otra, se mueven en el universo de Cantinflas, pues. Cuando vea usted las películas de Cantinflas, cuando Cantinflas no puede hacer nada, empieza para tratar de sacarse el pillo. Así es que, claro, eso es lo que tenemos por delante nada más. ¿Sabes lo que me acordé con el anuncio de la política nacional esta contra el crimen organizado y los recursos que se van a invertir en ello? Me acordé del plan Buen Vivir. ¿Te acuerdas que fue? Sí, es muy buen vivir. Es la gran política del gobierno en la macrozona sur. Yo le pregunté en algunas de las entrevistas que he hecho en mi canal a un diputado de la zona por el plan Buen Vivir. Él no quiso ser muy negativo ni tampoco tirarse muy asustadizo. Dijo que la ministra Analía Uriarte estaba atendiendo puentes, claro, porque es muy distinto a lo que era el ministro Jackson, ok. Pero le pregunté en qué consiste, le pregunté varias veces, pero ¿en qué consiste el plan Buen Vivir? Y la conclusión es que tienen poca información. Y al final, yo leyendo el plan Buen Vivir, lo sigo buscando, son puras instancias de coordinación. Y eso no puede ser un plan. La coordinación efectivamente puede fallar, pero eso es un desde. Eso no es para anunciarlo, eso no es el plan. El plan Buen Vivir tiene que tener objetivos y metas establecidas según los problemas que tiene la zona, pero ese plan, que son puras buenas intenciones igual que el otro, que son puras coordinaciones, resulta que en el último presupuesto, el que se discutió y se aprobó, se le asignó 1.226 millones de pesos, a los cuales 915 mil millones se les van a destinar a contratación de 17 personas. Entonces, sí, está bien, son anuncios al aire, pero nos cuestan plata los anuncios. En eso se traducen los anuncios, más pega para los camaradas. Nada más.
Oye, y a propósito, se me estaba yendo. Tú mencionaste el tema del SAR de inteligencia, una metáfora bastante desafortunada porque, por lo que yo recuerdo, desde Nicolás II, que fue el último para atrás, eran toda una manga de imbéciles. Así que, por Dios, el jefe de inteligencia es un SAR, ¿ah? Que no sabían hacer nada más que nada. Pues, bueno. Pero eso está mirando al control de las Fuerzas Armadas, y en las Fuerzas Armadas lo tienen absolutamente claro. Eso es una figura para controlar las Fuerzas Armadas. Tú controlas la información, controlas, tienes mucho poder en tus manos. Ahora, como las Fuerzas Armadas, porque yo lo sé, saben, hace rato que ven en todas estas maniobras el señor Elderstein, que es el tipo más listo de toda la izquierda chilena, y todo lo que han hecho ahí, todo eso lo tienen clarísimo para dónde va la cosa. Así que yo creo que si ese Nicolás II llega a existir en inteligencia, no le van a dar la hora, no va a recibir nada. No van a lo mejor le dicen, oiga, hoy día va a estar soleado. Esa va a ser la información que le van a dar. Nada más. Claro, diferencia. Si cree el gobierno, perdóneme la expresión que voy a usar, si cree el gobierno que puede hacer huevón a todo el mundo, incluyendo las Fuerzas Armadas, donde está la gente más técnicamente más capacitada de Chile hace rato, porque por Dios que han sido capacitados en los últimos años en todo sentido. Si cree que los pueden pasar por el forro los pantalones, poniendo a gente, por encantadora como es Elderstein y que sea, y tratando de vender la pomada de a poquitito, con pomadita, como se dice, está perdiendo el tiempo este gobierno. Este gobierno no solamente trata de engañar a la gente con su palabreo, sino que se terminan engañando ellos mismos. Entonces, con esto del SAR, que no lo inventaron ellos, lo inventaron en la tercera, pero da lo mismo, no les va a servir de nada. Ahora, a diferencia de no van a controlar a las Fuerzas Armadas. Punto. No lo van a poder hacer. Eso es lo que los tiene jodidos. Yo lo he dicho en alguna parte y lo voy a decir de nuevo brutalmente. Una revolución que no controla las Fuerzas Armadas no llega a ningún lado. Punto. Bueno, a Pedro Castillo le dieron la espalda y eso fue el inicio que dio el pie para que el Congreso lo destituyera. Si las Fuerzas Armadas hubieran apoyado a Pedro Castillo, es otra la historia de Perú. Ahí hoy. Sí habría habido golpe. Ahí sí que habría sido un golpe. Exacto. Ahora, a diferencia de lo que ha pasado en el Ministerio de Defensa, con los decretos exentos, que significa que no pasa ni siquiera por Contraloría, este famoso proyecto pasa por el Congreso. Entonces va a ser interesante ver la reacción de los parlamentarios, sobre todo de la centro derecha, y también los parlamentarios que transversalmente son de la macrozona sur, para ver de qué manera van a discutir este proyecto y si lo van a aprobar o no. Así es. ¿Tú tenías algo más relativo al proceso constitucional? Bueno, el nuevo proceso constituyente, el acuerdo por Chile. El otro día dije el acuerdo por Chile y me dicen, no repitas eso, no es un acuerdo por Chile, es un acuerdo entre ellos. Y digo, está bien, pero así se llama. Así lo llamaron ellos, yo no estoy inventando el nombre, no digo yo que sea un acuerdo por Chile. Bueno, varias cosas. Se supone que debería haber entrado el proyecto de reforma constitucional hoy jueves. Al parecer todavía hay algunos detalles que no están listos, pero quiero hacer algunos alcances de lo que ha pasado. Uno, el presidente Boric intentando ordenar al oficialismo porque desde que se firmó el acuerdo, el Partido Comunista y partidos del Frente Amplio han estado abriendo el debate en relación a que todavía es un debate abierto, en relación a que el proceso todavía puede ser modificado, las reglas modificadas, etc. Y en esa línea, mira, se han repetido varios conceptos y esta semántica que se escuchó mucho en el primer proyecto, pero que por lo menos hasta hoy, al parecer, el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen una porción de poder que no les alcanza para que eso invada el resto de las fuerzas políticas que están negociando. Mira, han hablado toda la semana de que el proceso debiera tener mayor participación ciudadana. Siempre les gusta el tema de la participación ciudadana. Sí, claro. El presidente Boric incluso habló de que debiera ser mayor profundización de la democracia, pero que fue rechazado, que ellos en el fondo iban por ese proyecto de profundización de la democracia y fue rechazado, por lo tanto
este es el acuerdo que hay y hay que seguir para adelante, una cosa así dijo. Luego, el Partido Comunista dijo que este nuevo proceso no cumple con los estándares democráticos. Siempre que hablan de democracia, es interesante porque acá lo hemos repetido muchas veces, pero como ahora tienen más tribuna, la democracia, si bien ellos repiten esa palabra, si bien los tienen en su estatuto, para el Partido Comunista y también para varios del Frente Amplio, de varias fuerzas políticas del Frente Amplio, es un concepto distinto. No es el concepto que usted o yo manejamos. Para ellos la democracia es otra cosa. Bueno, y hablan de que estos tutelajes que tiene el nuevo proceso constituyente no permite la voluntad popular, que es otro de esta semántica de izquierda que han estado tratando de instalar toda esta semana mientras se están discutiendo los detalles que faltan aún de la reforma constitucional para que ingrese al Congreso. Te dejo ahí, yo sé que me querías comentar algo para poder contarte los detalles que ya se definieron. Bueno, todo eso que tú estás diciendo, toda esa palabrería hueca, hipócrita, que el profundizar esto y fortalecerlo de más allá y ampliar la democracia o perfeccionar la democracia, la venimos escuchando hace mucho tiempo de labios de gente que nunca han respetado la democracia, que desprecian a los votantes, como se manifestó el 5 de septiembre cuando un montón de tarados no pudieron resistir la tentación de insultar a medio mundo porque no habían votado por el apruebo. Yo quiero hacer un pequeño punto aquí, que va a parecerle a ustedes quizás una contradicción en los términos, una paradoja, y es que la democracia, para que funcione, no se puede profundizar en el sentido como lo ve esta gente. No funciona. Un sistema, cualquier sistema, y en este caso el sistema político. Y lo digo esto a propósito de una reunión de ministros de Hacienda de varios gobiernos que se reunieron. Uno hubiera pensado que iban a salir con una declaración relativa al manejo de las finanzas y salieron con una declaración política en el sentido que había que reformar el sistema político porque en las actuales circunstancias el Estado es ingobernable. ¿Y por qué es ingobernable? Porque intentaron profundizar la democracia y multiplicaron los partidos, las facciones, los individuos, y no hay por lo tanto ninguna posibilidad de orden, y el orden es la clave en esta cuestión. No hay ningún sistema, ni político, ni productivo, ni militar, ni educacional, que pueda funcionar si no hay un grado de control y de acotamiento de las opciones. Porque si todos pueden levantar el dedo y hacer valer su punto de vista, y esos puntos de vista se multiplican, la cosa termina en eso que se llamaba antiguamente el asambleísmo, que no llega a ninguna parte. Les voy a poner un caso extremo histórico donde podríamos decir ahí se llegó a la perfección absoluta de la democracia. En el siglo, no voy a hacerle una clase de historia, pero en Polonia, durante varios siglos, había una dieta o una especie de congreso de los señores de la tierra, o sea, de la aristocracia polaca que gobernaba el país, el reino en esa época, más bien dicho, con el rey. Y había una ley en virtud de la cual bastaba que uno de los señores de esta dieta o congreso se opusiera a una norma para que no se pudiera hacer. ¿Puede haber algo más perfecto de democracia? Bien, el resultado fue que Polonia tuvo el sistema político más ineficiente de toda Europa en los siglos XVI, XVII, XVIII, etc. Y lo pagaron caro todo ese tiempo, fueron invadidos, fueron particionados 3 veces por los rusos, por los prusianos, después los invadieron en la... Mira, fue un despelote de la grandísima puta, perdona la expresión. Lo mismo podemos decir de la Italia post Segunda Guerra Mundial. Si usted no pone un coto, si usted no limita las opciones para que la gente se tenga que ordenar con 2, 3, a lo más 4 opciones, el resultado es la ingobernabilidad. No la profundización de la democracia, sino que la profundización del caos y de la ingobernabilidad. Y claro, termino diciendo que no olviden ustedes, estimados amigos, que hasta las leyes más sencillas en su fondo están poniendo cotos a la acción humana. Toda ley pone un coto, lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Un semáforo pone un coto a que usted maneje como se le dé la real gana en la ciudad. Si no hay semáforo, si no hay leyes, no hay sociedad, hay la guerra de todos contra todos. Por eso que yo voy a decir algo que aquí sí que va a parecer espantoso. El mejor sistema
parlamentario que tuvimos fue el binominal. Y la prueba está en los hechos que vivimos tranquilos políticamente y estable durante años, porque había que optar entre dos facciones, dos posiciones políticas, dos partidos, dos coaliciones, y chao. Y en todos los países en que ustedes examinen su sistema político que funcione relativamente bien o bien, se van a encontrar con que hay cotas, que hay límites, que no se llega al caso que hayan 400 partidos, 400 individuos que nadie los ordena, que están solamente pensando en que el grupito que los eligió una vez, los elija la segunda vez, porque siguió manifestando sus intereses particulares todo el tiempo, y con eso no se pudo avanzar en ninguna parte. Y lo estamos viviendo en Chile, en nuestro Parlamento, todos los días. De manera tal que cuando esta gente habla de profundizar la democracia, lo que están haciendo es seguir la política del río revuelto ganancia pescadores, Nicole. Claro, ahora, lo importante es que el proceso constituyente anterior fue tan rechazado por las personas, incluso para quienes votaron a prueba, también decían, a mí yo voto a prueba para reformar, ¿te acuerdas? Pero el punto es que el proceso que tuvo el eslogan de la hoja en blanco, de la profundización y de la entrada de los independientes y todos estos conceptos que se determinaron después del acuerdo de noviembre, bueno, hoy no son apoyados por la ciudadanía principalmente. Entonces, todo esto que están diciendo ya no les va a servir porque no va a haber presión por eso, porque la gente se cansó y la gente quiere ver algo o un proceso más serio. Ahora, tú mencionaste el binominal y justo lo que te quería plantear con respecto a la restitución del voto obligatorio. Pero antes de decirte eso, un solo comentario del binominal. Efectivamente, el binominal nos dio muchísima más tranquilidad, nos dio muchísima más gobernabilidad, y si uno mira para atrás dice, bueno, eran tiempos mucho mejores. Pero el binominal en algún minuto también empezó a ahogar el nacimiento de nuevos partidos y empezó a ahogar también el recambio en la política. Cuando uno ve estos senadores y estos diputados que estuvieron más de 20 años en el Congreso, entre ellos poniéndose de acuerdo. Siempre lo repito, pero es que yo creo que esto fue parte del deterioro de Chile, pero el financiamiento de la política, que no es el financiamiento de la política, es el pago a nuestros políticos directamente a sus bolsillos, desde las empresas y desde las instancias de poder, para poder controlar en la discusión parlamentaria, también tiene que ver con el binominal, en el sentido que al final terminó siendo una casta que se quedó instalada, o una élite si quieren, que se quedó instalada en el Congreso por más de 30 años y que no permitió el recambio. Y el no permitir el recambio también permitió que se fuera profundizando la corrupción. Entonces, que quiero terminar bien esto, ya sé, pero es que si no me apuro no se entiende. No, si estoy marcando los puntos que voy a hacer yo, no te estoy dando tiempo. Dale nomás. Entonces, el tema con el binominal es que efectivamente nos daba mayor gobernabilidad, pero sí necesitaba algunos cambios. El problema es que el cambio que hicieron fue nefasto. Inventaron un sistema proporcional que es más parecido a un régimen parlamentario con un sistema presidencial, y ahí vemos con fuerzas políticas que no alcanzan a tener representación, pero tienen parlamentario, o los propios diputados que tienen menos de 1% de votos y están ahí. Entonces se fueron hacia el otro lado. Dime, Fernando, porque voy a hablar del voto obligatorio ahora. No, te iba a hacer tres comentarios. En primero, hay una vieja frase que lo dice todo: no bote la guagua junto con el agua sucia de la bañera. Si habían problemas con el binominal, se resolvían o se trataban de resolver dentro del binominal, no destruyendo el binominal. Segundo comentario, yo no creo automáticamente que es buena la renovación. Depende con qué se renueve. Yo no creo que sea, por ejemplo, que hayamos ganado algo en Chile renovando a algún político de esos que dices tú que se eternizaban con Boric o con el señor Jackson. Yo no veo cuál fue la ganancia que tuvo el país con esos dos fulanos. Cero. Yo prefiero una casta. Yo prefiero una casta que por último se conoce las cosas, que tiene alguna experiencia y que se eternizan y llegan a los 98 años, como en Estados Unidos, que lo sacan, digamos, lo sacan en un cajón del Congreso. Yo prefiero eso 1000 veces al despelote de hoy día. Punto. Yo soy bien práctico. Y si tú me dices, bueno, pero hay corrupción, sí, yo prefiero gallos corruptos, pero que conocen la pega. Y además yo parto de la base que la corrupción es universal. La otra vez creo que lo conversé contigo, o no sé.
Yo prefiero todo eso en tanto me garanticen un grado de funcionalidad y paz social. A mí no me interesan las renovaciones por renovar, o sea, no tengo esa onda de cambiar el producto por otro. Y además lo estamos viendo aquí en la práctica de cuál ha sido el beneficio que obtuvimos con renovar, con toda esta manga de ignorantes y arrogantes que llegaron a todos los pasillos del poder. ¿Qué ganó Chile? Díganme, por favor. Estoy esperando que me manden sus mensajes y ahora, antes que me los manden, entro a mi segundo bloque. Como decía mi madre, yo sigo los consejos, es preferible una persona mala a un imbécil. Así que yo digo, yo prefiero un corrupto que conoce las cosas a un tarado que también es corrupto y que no las conoce. Amigos, miclimo.com, la empresa que le va a poner a usted los artefactos necesarios para que silenciosamente, eléctricamente, de la manera más civilizada y moderna del mundo, usted combata los calores que se vienen, que ya están llegando y que son tremendos. El gobierno también va a tomar esto como otro tema, lo de los calores, las alarmas, las alertas, cualquier cosa. Pero usted no necesita eso. Usted se pone en contacto con miclimo.com, le instalan estos dispositivos y se acabaron sus problemas, estimado amigo. Y cuando llegue el invierno, si es que tenemos invierno el próximo año, también le van a servir. miclimo.com. Continúo con Edifito, una empresa que tiene una cobertura en todo el país y en América Latina para la administración de edificios con un software especial, integral, que abarca todos los aspectos y permite una administración mucho más eficiente, y por eso es que esta empresa es tan grande y tiene miles de clientes, estimados amigos, no solo en Chile, sino que, como digo, en América Latina. Aquí están los datos, póngase en contacto. Continúo con AutoWolf, los fulanos que llegan a su casa y en un día le dejan su vehículo como nuevo, la carrocería. Recuerden, la carrocería, esto no es un tema de mecánica, de cambiar el eje de leva del motor o cosas como esas. La carrocería, estimados amigos, trabajan frente a usted, usted ve lo que hacen, por lo tanto la calidad está garantizada por usted mismo. Y en un día, no tiene que dejar su automóvil perdido en la nada, en una caja negra, en un garage. Y termino este bloque con tepillé.cl, la empresa de vigilancia que efectivamente le puede dar tranquilidad y seguridad a las empresas, porque sus sistemas de vigilancia y de disuasión son muy, pero muy efectivos. Yo lo invito a que entre a tepillé.cl y vea los mecanismos que ellos tienen, realmente bastante impresionantes. Vuelvo con Nicole. Bueno, es verdad, el recambio, la promesa nueva de renovación de política, claro, nos salió malo el cambio. Nos salió esto como cambiaron un Mercedes-Benz viejo. Oye, por una Citroneta, fue más o menos. Ahora, claro. Mira lo que está pasando, y me parece que es una dinámica interesante. Hace algún día atrás se votó el voto obligatorio, y que fue votado transversalmente con apoyo mayoritario. Y entonces, ahora que se empieza a discutir de nuevo del sistema electoral y de nuestro sistema político, uno se da cuenta que lo que está pasando es que están deshaciendo reformas que en su minuto se hicieron y dijeron que era para profundizar la democracia. Estamos deshaciendo, ojalá se podría deshacer el Transantiago, pero no se puede. Bueno, pero les voy a contar un poco lo que pasó con el voto obligatorio. Acuérdense que el voto pasó a ser voluntario en el año 2012. Ahí votó el 60% del electorado en estas elecciones municipales. Ahora, lo que se va a dar ahora es algo que también es inédito. Antiguamente el voto era obligatorio, pero usted tenía que ir a inscribirse. Después pasamos al voto voluntario con inscripción automática. Y ahora lo que vamos a tener es inscripción automática y voto obligatorio. Entonces, esa combinación no la hemos vivido, no la hemos visto, pero sí se podría proyectar que efectivamente va a ayudar a aumentar la participación en las elecciones, y además va a cambiar un poco la tónica también de las campañas, porque con el voto voluntario no se logró lo que quería el presidente Sebastián Piñera cuando se promulgó, que decían que va a aumentar la participación de los jóvenes porque la inscripción es automática, porque el problema que teníamos en ese momento era que la gente no iba a inscribirse, no que no iba a votar. Entonces, los jóvenes no se están inscribiendo, el padrón electoral está envejeciendo, ¿cómo lo hacemos? Ok, inscripción automática.
según lo que pronosticaban es que iban a aumentar la votación de los jóvenes. Bueno, al final nadie fue a votar, ni viejos ni jóvenes. Esos son los cálculos que sacaron. Y desde la centroizquierda también sacaron cálculos, Fernando. Decían, en general, con el voto voluntario, el que más va a votar es la persona que se siente con mayor afinidad a la centroizquierda, no el personaje de derecha. Entonces votaron por el voto voluntario. Mira. Y desde la centro-derecha, ¿sabes lo que dijeron? Sí. En general, el que se siente con más ganas de votar es la persona con más recursos, pues la gente vulnerable no va a ir a votar. Bueno, todos esos pronósticos finalmente no se cumplieron, y lo que ocurrió es que polarizó y radicalizó las elecciones. Los cálculos de los políticos de todos los colores en Chile, viniendo de los cerebros del promedio de los políticos, me recuerdan estos jugadores de ajedrez primerizo que miran el tablero y dicen, voy a sacar la dama para acá, y no miran que se la van a comer en la segunda jugada. O sea, no calculan bien, no calculan el mínimo. En ajedrez, el mínimo tú calculas medio juego, por lo menos tenés que calcular 8 o 10 jugadas si no quieres que te saquen la cresta. Estos gallos no calculan nada y se equivocan siempre. Lamentablemente, el jugador de ajedrez que se equivoca pierde un partido. Estos tipos se equivocan y joden un país completo. El voto obligatorio no produce ni más ni menos asistencia. Bueno, va a producir más asistencia, evidentemente, porque es obligatorio, pero el tema de las votaciones, cuando eran voluntarias, e incluso obligatorias, hay gente que igual no va a ir de repente, tiene que ver con la fuerza de lo que se está dirimiendo. Si la gente fue masivamente el 4 de septiembre fue porque nos estábamos jugando el país, hombre, si eso es la cuestión. Si es interesante, si es necesario, si es vital lo que se juega, obviamente que la gente va a ir a votar. Ahora tú decías, ojalá poder deshacer el Transantiago. Yo, para mí, en un mundo ideal, le daría el derecho a voto solo a los mayores de 65 años. Nada con los jóvenes que no tienen idea de nada y se dejan capturar por el primer estúpido que les declama alguna doctrina, y se suman y ponen los ojos en blanco y se llenan de entusiasmo y les late el corazón y hacen pura idioteces. Yo, si fuera por mí, derecho a voto mayores de 65 años. Pero por supuesto no se puede. Ahora aquí esta gente le querían dar a los de 15, porque a ese nivel han llegado en su estupidez. O sea, eso ahí sí que ya no tenemos país. Ahí sí que es el momento de mandarse a cambiar en masa. Porque ahí sí que, eso sí que sería la cueca en pelota, como se dice vulgarmente. Ahora, dos cosas con esto, que falta, me parece que tienen que restituir la educación cívica. Acuérdense que la sacaron. Entonces, ¿cómo una persona va a formarse entendiendo la importancia del voto si no se lo enseñan? No de manera ideológica, sino que en el fondo, en el sentido de estar y ser perteneciente a un país que tiene un sistema democrático, etc. Y otros son las multas. Mira, porque ya con el voto obligatorio las multas habían dejado de cobrar. Y entonces la gente también había dejado de ir a votar incluso con multa. Para que te digas un poco, ya te escucho. ¿Tú sabes lo que dijo Pepe Out con el voto obligatorio ahora? Sin duda esto fortalece la democracia. Son para la risa esta gente. Entre paréntesis, no se hagan muchas ilusiones con eso, porque he escuchado este discurso antes, ¿no?, de la educación cívica. Yo tuve clase de educación cívica y les puedo decir en qué consiste. La educación cívica era simplemente, básicamente nos decían cómo era la estructura administrativa del país, nos explicaban cómo eran no me acuerdo, las provincias, que el gobernador de la provincia, no me acuerdo, se llamaban intendente, nos explicaban ese tipo de cosas, un poco nos mostraban el organigrama del Estado. Pero aquí lo que necesitamos para una buena votación, especialmente la gente joven, que ni siquiera tienen la experiencia, que es el mínimo que tiene un hombre viejo, aunque sea tonto, pero tiene experiencia por lo menos, es educación en todos los niveles. Es la educación que permite que las personas no se coman cualquier camelo que les cuentan. Todos los jóvenes que votaron por el señor Boric son personas que se dejaron capturar por un camelo, si eso es. Personas que pensaron poco. Yo he hablado con algunos de ellos y tú te das cuenta las 2 o 3 palabras que el kilowatt hora que tienen dentro de la cabeza es bien limitado. Y para más remate no tienen conocimiento, entonces los arrastran a donde tú quieras. Algunos de ellos se están matriculando en masa en el Partido Comunista porque les da una épica. Otros se metieron a la CAM. Otros, qué sé yo, están en el Frente Amplio. Necesitamos una educación cívica, necesitamos un lavado de cerebro primero bien fuerte, con un rinzo bien fuerte, y después educarlos, no programarlos, no adoctrinarlos, sino que educarlos, enseñarles a pensar, un ejercicio
que no se lleva a cabo. Y esto incluye a los adultos. Tú les preguntas por qué votaron por tal cosa, o por qué creen que las AFP son malas, o por qué votaron por Boris, o por qué creen que tal o cual cosa, cualquier cosa, y no te dan ni una sola razón. No funcionan con la razón, porque son parte de generaciones que ya fueron mal educadas, que nunca lo hicieron hacer siquiera una composición libre para que entrenaran un poco la capacidad de pensar y redactar, que no fueron entrenados para ser ciudadanos verdaderos de una república democrática. Fueron enseñados, las generaciones de hace 3 o 4 generaciones para atrás, para ahora, fueron enseñados para ser carne de cañón del primer idiota que les venga a recitar cualquier cosa. Y eso ya no existe, esa educación. Ya no hay educación de ninguna clase. En fin, vamos a ver. Antes que todo esto ocurra, antes que la Nicole nos cuente sus 2 últimos puntos, pues siempre hay 2 últimos puntos. Salinas y Ojeda, amigos, este es el bufete de abogados que, recuerden, no es para temas penales ni laborales, sino para temas civiles, que son la mayoría. Qué sé yo, temas de herencia, que son... ay, ay, ay. Ahí aparece lo peor de la naturaleza humana, todo el mundo disputándose a puñalada un televisor del año 64. Temas de herencia, temas de divorcio, otro asunto espantoso. Temas civiles en general, Salinas y Ojeda. Es un buffet especialista en eso, en temas civiles, y por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxito, y ustedes lo pueden comprobar por su cuenta, no necesitan creerme a mí, y los ubican en salinasyojeda.cl. Continúo con Fastmark, un courier chileno que les trae desde Miami a Santiago por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita. Y si usted es un individuo privado, no es un empresario, quiere traer un paquetito, algo que compró en Estados Unidos, también lo van a atender. Tienen servicio de paquetería. Fastmark, una empresa chilena al servicio de Chile. ¿Qué tal sonó esa? Y continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales dedicados al registro de marcas. Y si usted es inventor de su invención, bueno, usted por lo menos inventó su marca, se la van a inscribir en Chile y en el extranjero, se la van a proteger, se la van a renovar, se la van a defender, cosa súper importante para no tener problemas tarde o temprano. Sigo con Lavoclub. Vuelve Lavoclub al programa del Villegas con sus maravillosos detergentes para la loza, para la ropa, biodegradables, hipoalergénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Se los traen a la casa, se los llevan, se los reponen, y además tienen para usted que tiene piscina un pack que consiste en cloro en pastillas y en decantador, alguicida, todas esas cuestiones para que la piscina esté transparente y no parezca el pantano, la laguna, el monstruo de la Laguna Negra, para que parezca una piscina que da gusto meterse. Ese pack se lo llevan sin costo adicional a su casa. Y falta algo, sí. Lo último es Hey, el corredor más rápido para vender inmuebles, amigos. Hoy difícil vender, muy difícil, extremadamente difícil, y por lo tanto hay que ponerse en manos de los mejores, como es Ángel Hey. Y volvemos con los 2 puntos de Nicole. A ver si alcanzo en 2 puntos a hablar de la designación del fiscal nacional. Hay acá el cálculo dice, ya llevamos 82 días sin fiscal nacional. Y la verdad es que un problema en las designaciones y en la elección, que pudo haber sido simplemente un problema de negociación, se ha terminado convirtiendo en una crisis política, no solamente al interior del gobierno, sino que también en las relaciones del gobierno con el Senado. Y acá voy a ir haciendo un pequeño desglose de la teleserie en la que se convirtió la designación, porque la moneda me parece que tiene que entender que tiene que jugar con las reglas que hay. No vamos acá a discutir si el mecanismo de elección del fiscal nacional es correcto o no, siempre hay maneras de mejorar los mecanismos, etcétera, pero las reglas son las reglas. Y la realidad es que de la quina que elabora la Corte Suprema, siempre el Ejecutivo empieza a dialogar con el Senado para que el candidato llegue con una aprobación del Senado. Y eso no ha ocurrido. Ana Lía Uriarte y la ministra de Justicia no lo han hecho. Simplemente el gobierno, el presidente, ha elegido los candidatos que ha querido sin saber si el Senado se los iba a aprobar o no. Y entonces, ¿qué pasó en el segundo rechazo con Marta Herrera? De un infantilismo tremendo del gobierno, intentaron hacer de esta elección un tema de género. Y entonces Marta Herrera, que no contaba
con los votos en el Senado. Después yo puedo explicar largamente por qué no, pero no contaba con los votos, se le advirtió al gobierno y el gobierno lo tiró igual. ¿Por qué? Porque empezaron los temas de género. Sería la primera mujer a cargo de la Fiscalía Nacional, que quienes no votan a favor de Marta Herrera entonces están discriminándola, que esto es un problema de misoginia, lo que sea. El tema es que no le resultó porque esto es algo bastante más importante, más poderoso, y los intereses que se juegan son mucho más fuertes que levantar el famoso pretexto de una elección de una mujer y que sea un hito porque termina siendo una mujer quien dirige la Fiscalía Nacional. Marta Herrera no contaba con el apoyo y lo lanzaron igual. Y entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? La segundo infantilismo del gobierno. Culpar al resto de los poderes del Estado. Comenzó con la Corte Suprema, echándole la culpa, le respondieron inmediatamente de la Corte Suprema y luego ayer culparon al Senado. Claro, sí. Y resulta que al final de cuentas, ¿de qué culpa tiene el Senado? ¿De votar en contra? Claro, a lo mejor el Senado tiene la culpa de no ponerse de acuerdo, no sé, de no aceptar el candidato del Ejecutivo, pero la culpa no la tiene el Senado. Los que tienden los puentes y los que tienen que negociar es desde el Ejecutivo. Por lo tanto, esto de echarle la culpa al resto o de tratar de levantar una candidata que era de la sintonía del gobierno por ser mujer, no le ha funcionado. Y entonces esto ya se convirtió en una teleserie porque empezaron a salir las declaraciones, los intereses, no se los voy a relatar a todo acá porque no tenemos el tiempo, y entonces lo único que hace y refleja es el desprestigio en el que cae la Fiscalía Nacional, una institución tremendamente importante en la persecución penal. Bueno, son realmente tontones, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el género en esta cuestión? ¿A quién le importa el género de quien esté presidiendo algo? Eso no es feminismo, eso es tonterismo, es estupidismo, es idiotismo. ¿Y en qué sentido una votación a favorable o desfavorable es una culpa? ¿En qué sentido es una culpa que tú votas una cosa u otra? No es una culpa, pues es una decisión que tomó un grupo de gente buena o mala, te gusta o no te gusta, pero no es una culpa. Qué absurdo. No, bueno, eso lo comenté ayer un poco y hablando de la debilidad institucional, no mirando la debilidad institucional que tiene sobre el crimen el propio gobierno, el Ejecutivo, que es donde está principalmente, y la justicia además, no el Congreso, el tema del combate contra la delincuencia. No, fue, como tú has dicho, infantilismo. Yo creo que tú eres como eres una dama, lo dices las cosas más suaves. Yo lo habría dicho de otra forma, como tú sabes muy bien, porque esto es una muestra de que toda esta gente, la señora Uriarte, que la pusieron como, más o menos como que la han proyectado como una especie de gran operadora política, y es una persona bien mediana, que de operadora política no sé, pues, claro, yo también puedo ser operador político sin haciendo, o sea, no operando nada, no haciendo nada, pero soy operador político, me declaro operador político, señora. Después está Claro, el señor Gabriel Boric con sus discursos absurdos de que la debilidad institucional, que van a estar contentos en la delincuencia. Después están, bueno, la señora Toá. No se puede esperar, como dije, no se puede, no digo nada mejor. No digo pero nada, mira, porque además se nos está acabando el tiempo y le voy a dar el último minuto o par de minutos a Nicole. a propósito de operadora política, yo en esto no alcanzo a hablar de los senadores, claro que tienen intereses en ciertos candidatos y no en otros, eso sin duda. Pero a propósito de operadora política, claro, a Ana Lía Uriarte le funcionó en la Cámara de Diputados cuando Cuando ayudó, compró, presionó y ofreció, no sé lo que ofreció, compró compró. los votos para conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados con Vlado Mirosic. Pero mira cómo funciona el Senado. En el Senado es muchísimo más difícil hacer esas operaciones. Primero porque son menos. Porque además los senadores tienen otras atribuciones. Funciona distinto. Entonces ahí también uno se da cuenta por qué existió un interés en eliminar el Senado. Porque efectivamente, si bien las operaciones políticas también ocurren, pero son más difíciles que en la Cámara de Diputados. Eso es evidente. En el Y Senado hay un nivel de inteligencia superior al a la Cámara de Diputados, pero en varios órdenes de magnitud, y si es que, sin que sean unos genios resplandecientes, ni mucho menos. Pero claro, todo es relativo en este mundo en comparación con la horda de la Cámara de Diputados, donde vemos realmente todos los días verdaderos esperpentos políticos. Bueno, está claro que no
no hay comparación. Ahora, ser operador político comprando no es ser operador político, es ser comprador. Si tú me das una maleta con lingotes de oro para que vaya al Senado, yo te juro que voy a ser el mejor operador político del planeta. Me los compro a todos, a todos. Los hago Ahora, votar cualquier huevá. Con una maleta con oro, los hago votar lo que se me dé la real gana. Entonces, cuando el operador político se mide su capacidad es cuando sin comprar convence. Convencer no es lo mismo que comprar, son verbos distintos que señalan acciones diferentes. Operadora política, la señora Uriarte nunca lo fue. Fue la otra vez compradora, comisionista, agente viajero, algo, un vendedor viajero, no sé, pero operadora. Para en primer lugar, para ser operador político hay que tener las ideas muy claras, ser inteligente y ser decente, porque la operación política de verdad no consiste en engañar a la gente, en comprar gente, sino que en convencer con buenas ideas. Eso es un verdadero operador político. Es alguien que te convence diciéndote 2 más 2 son 4. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces vota conmigo. Eso es un operador político. No alguien que te ahora, dice 2 más 2 son 3 y aquí tenía un lingote de oro para que digáis que bueno. No, no, eso no es ser operador político. ahora el gobierno, por más que intente desligarse la responsabilidad, al final termina siendo él. Y mira lo que se levantó ahora como discurso es la designación del fiscal nacional es atribución exclusiva del presidente. Entonces, ahí uno ve el talante y la mirada que tienen con respecto a los sistemas y cómo le incomoda al presidente Boric, porque tú sabes que cuando no le pusieron las cosas se enoja, pues si está enojado. En Sí, el último sí. discurso que dio con respecto, se enoja con la prensa, se enoja con No, los se senadores, enoja, se le paran se las enoja. pelitos de la barbita. Sí, porque no están acostumbrados a llegar a consenso, si no están acostumbrados a dialogar. Pero ¿cómo No, van a estar no es acostumbrados a esa la dialogar? matriz que les llega. No, Entonces no saben entender el puente. no, no pueden dialogar ni tender puentes porque no saben razonar, pues son repetidores de fórmulas, son dirigentes estudiantiles hasta el día de hoy, buenos para gritar, buenos para decir cantinflas, pero razonar. Yo voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Estoy convencido que si le hago una prueba de varias materias, la gente de la moneda los rajo a todos. Convencido estoy. Y yo les gano con los ojos cerrados a todos. Y Nicole, ¿para qué decir? Bueno, No, no, estimado no. amigo, se nos acabó el plazo, se nos acabó el tiempo y muy agradecido por su presencia. No se olviden de este niño, de esta guaguita, Ignacio. No se olviden de este jueves, los espero en la Casa del Jamón. Y no olvidéis que mis libros están a precios regalados y que se reparten en el día en Santiago y en 1 o 2 días, 2 máximo, top en provincia, estimados amigos. Así que todavía pueden hacer un regalo para la noche del 24. Ya, listo. Y a propósito, esto como, lo cuento como para amenizar un poco. Varias personas a lo curso del año que se han aparecido en mi casa y me han traído regalos, 2 tercios de ellos me traen una botella de vino tinto, así que estoy empezando a creer, Nicole, que he agarrado fama de alcohólico. ¿Por qué será? No No, me lo explico. señores, yo no No, soy ni borracho ni ebrio. No, no sé qué. yo te hubiera mandado una pelota de fútbol